Bienvenidos a Educadores, el espacio donde analizamos los cambios, desafíos y oportunidades del mundo educativo. En esta ocasión hablaremos de un tema que está revolucionando la forma de enseñar y aprender, la inteligencia artificial. ¿Cómo se está incorporando en el aula? ¿Qué beneficios y riesgos plantea? ¿Está la comunidad educativa preparada para esta transformación? Para entender mejor este fenómeno, conversaremos con una periodista especializada que ha seguido de cerca su impacto en el ámbito académico, Stephanie Pineda. Igualmente nos acompañan dos egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que cursaron su maestría en matemática y una maestría en inteligencia artificial en México. Roy Funes y Marcos Medina. Y también nos acompaña el director de Sistemas de Educación a Distancia, el doctor Víctor Fernández. Comenzamos con esta reflexión sobre el presente y el futuro de la educación en la era digital. Víctor, ¿cuál es la propuesta educativa de su universidad en la modalidad virtual y qué la diferencia de otras opciones en línea? Gracias a Dios, diremos, con la revolución de la ingeniería y la inteligencia artificial, este año la Universidad Católica ha implementado un agente de inteligencia artificial para sus alumnos. Es gratuito para todos los alumnos de la Universidad Católica. Este se llama Bodlib y esta plataforma amplifica los conocimientos de la persona. Tradicionalmente se sataniza la inteligencia artificial diciendo de que viola mucho la ética, que enseña solo a copiar y a pegar. Sin embargo, en nuestro sistema de educación a distancia, en las clases presenciales, en las clases de TR o en teledocencia como tal, este agente de pura inteligencia artificial generativa es un tutor o un coach permanente, el cual está programado no para dar las respuestas, pero para enseñarle a la persona a llegar a ellas. Es un prompt distinto el que el alumno va a utilizar. Normalmente nosotros lo usamos en los celulares, en las tabletas. Lo primero que le pedimos, mandamos una foto y le decimos, quiero esta solución. Entonces, la inteligencia artificial nos da la solución, que es lo que pedimos. Pero nosotros, con esta Universidad de México, se ha hecho una programación de entrenar éticamente a la herramienta para que ésta no me dé la respuesta, sino que me enseñe a llegar a ella. Pedagógicamente está estructurada para llevarlo paso por paso y poder asegurarse de que el alumno haya entendido a llegar a ella. Es una herramienta muy distinta, no es el prompt tradicional al que estamos acostumbrados de ChatGPT, sino que esta interactúa aún más midiendo que la persona aprenda. Esta es la parte innovativa de nuestro sistema de educación a distancia, el cual nuestra herramienta interactuará con el LMS que tenemos ya, con los videos, con los audios, y le permitirá llevar un seguimiento pormenorizado de todo lo que está en su currícula que debe de sacar. La diferencia la está marcando la inteligencia artificial en nuestro sistema, ya que tradicionalmente los sistemas de educación a distancia están contemplados como modelos de educación por radio, educación por televisión, en la cual la persona se conecta en un momento a escuchar un programa o en algún momento determinado a ver la televisión, pero con la inteligencia artificial esta frontera se pudo bajar o quitar. Y la persona tendrá un tutor disponible 24 horas. Él hará su tiempo. Si él dice, yo tengo 15 minutos, él le podrá decir a la inteligencia artificial, tengo 15 minutos, ¿qué es lo que me toca ver ahorita? Que yo pueda en 15 minutos aprovechar mi hora de almuerzo. Entonces ya la inteligencia artificial le preparará dentro de lo que él tiene que ver en el día, en ese tiempo, ¿qué podría él aprender? Le va a dar un seguimiento de todo lo que él tiene que aprender, lo va a ir autoevaluando también. Entonces, esta brecha que estamos como Universidad Católica metiéndonos en el rollo de la inteligencia artificial viene a ayudarle mucho a la gente hoy en día, porque
a través de nuestro sistema, cualquiera va a tener acceso a la inteligencia artificial que esté matriculado en la universidad de manera gratuita, sin límites, porque muchas veces estas herramientas tecnológicas, si no la pagamos, pues no le podemos sacar el provecho al 100%. Pero para nuestros alumnos, al ser gratuita, sin limitaciones, ellos van a poder interactuar permanentemente con ella, dialogar. Bueno, ya están las versiones ahora de diálogo que uno puede hablar y preguntarle. Y este será su tutor que estará ahí permanentemente. También, además de la inteligencia artificial como tal, estarán nuestros tutores o coaches humanos, los cuales darán un seguimiento a la data que arroje la inteligencia artificial de cómo ellos se van interactuando con el contenido de las clases. Porque en estos sistemas de educación, hoy en día, la tentación más grande, hablándolo de esta manera, es que tenemos un celular en la mano y cualquier notificación es una distracción. Entonces, no es fácil estudiar o con una computadora, con una tableta o con un celular. Cuando nos cae una notificación inmediatamente de WhatsApp o de Instagram, lo primero que queremos hacer, reaccionar, es ir a verlo. Están los tutores humanos, que son los que se van a encargar de, con la métrica de interacción del contenido, van a reforzar o darle seguimiento también a las personas, llamándolos, o sea, ya algún trato humano, para asegurarse de que siguen adelante o responder alguna duda que por algún motivo no pudieran aclarar en la clase o con la inteligencia artificial. Tenemos un número significativo, nosotros que siguen el programa, y nos gustaría que nos dijera, Víctor, siempre, cuando hablamos del tema de plataforma, que muchos se muestran como que es difícil, lógico, viene una generación diferente a la universidad, pero para aquellos que no están dentro de ese proceso, y le voy a poner un ejemplo bastante práctico. Usted hoy mira muchos cafés internet hoy, o lugares que se encargan de hacer trabajos secretariales. Cada vez que finaliza un parcial en los centros educativos, está lleno porque están subiendo los profesores las diferentes asignaciones que le corresponden con los valores en cada una de sus asignaturas. Y dice que se les hace difícil interactuar en la plataforma SACE, que le llamamos, que es el Sistema de Administración de Centro Educativo, y cómo invitar entonces que ellos también pueden formar parte y que no hay una edad estimada para que no puedan educarnos en el tema de poder interactuar en diferentes tipos de plataformas. Así, en corto, ¿qué le podemos decir también al televidente que no solo es el estudiante actual, que está programado o está un poquito más actualizado, pudiéramos decir, para estar con este tipo de herramienta, pero sí me gustaría que le dijéramos que una plataforma no puede ser una limitante para no acceder a este tipo de información? Sí. Por ejemplo, en el caso del ChatGPT o otra DeepSeek, la que Gemini, ahorita, que es la que está utilizándose mucho de manera gratuita, con muchas funciones, el público en general, todo el que quiere usar la inteligencia artificial, la manera de interactuar con ella ha sido desarrollada como que fuera un chat, como que fuera un WhatsApp, como que fuera un mensajito. Esto es algo a lo que todos estamos acostumbrados hoy en día. Tanto los nativos digitales que están ya ahorita desarrollándose, como las personas ya de la tercera o cuarta edad, todo el mundo está acostumbrado a chatear de alguna manera. Estas herramientas nuevas facilitan la interacción, en la cual antes era un poquito más complicado, pero ahorita uno lo tiene que concebir como que está chateando y le facilita muchas cosas. Nuestros sistemas educativos también tienen que dar un giro muy alto. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene que contemplar ya poner más herramientas digitales para todos los hondureños, porque este trend o esta ola de revolución ya es el presente en el mundo, no es algo que va a venir. Actualmente estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, pero ya se está hablando de la inteligencia artificial cuántica, que ya son modelos mucho más rápidos. Entonces no tenemos que satanizarla, repito, pero sí tenemos que tratar de que los hondureños tengan el uso adecuado, el acceso a estos medios,
para poder nosotros educativamente salir adelante, ¿no? Más o menos. Stephanie, ¿cómo ha cambiado la narrativa en los medios sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación en los últimos años? Buena pregunta. Gracias por la invitación. Bueno, pues ha cambiado significativamente. Recuerdo que hace 2 años estaba en un foro y nos presentaron a ChatGPT. Y nos dijeron, esto va a reemplazar el talento humano. Y no es así. Nos damos cuenta que no es así. O otros medios presentaban como el boom de la inteligencia artificial. Revoluciona y cosas así, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que es una herramienta que nosotros podemos hacerla nuestra y optimizar tiempos al momento de elaborar informes o cualquier otra cosa en función de algo generativo, que es audio, video y texto, ¿no? Qué interesante. Y cuando se habla de esas noticias y dicen, no, es que le aplicaron la inteligencia artificial, ¿usted en qué etapa se encuentra cuando mira que en las diferentes redes sociales eso va trascendiendo? Se da bastante en el ámbito político, que a algunos políticos les gusta decir, no, este audio fue elaborado con inteligencia artificial. Y muchas veces no, porque hay herramientas que detectan la inteligencia artificial, siempre comete errores porque continúan en entreno, pero uno tiene sus criterios y puede identificar cuando una voz es clonada con inteligencia artificial o cuando esa voz no lo es, sino que es netamente humana. Bueno, no nos hemos olvidado de ustedes. Roy, ¿qué los motivó a estudiar una maestría en inteligencia artificial y cómo fue su experiencia formativa en México? Bueno, siempre fui amante de la tecnología. Casualmente, cuando egresé de pregrado, que soy licenciado en matemáticas con orientación en física, mi compañero es de la orientación en computación, pero ambos somos licenciados en matemáticas. Casualmente coincidimos en la parte de educación virtual, allá en la pedagógica, cuando empezaban las plataformas virtuales. En aquel tiempo, pues se iniciaba. Actualmente mantenemos la plataforma Moodle y por ahí empecé, pues, a conocer la parte tecnológica, ya que no era mi formación, y desde ahí me gustó. Trabajaba en educación media hasta el 2023 y al trabajar con estudiantes de educación media me di cuenta de que ellos pues están a la mano con la tecnología y yo no quería quedarme atrás, ¿verdad? Quería conocer estas plataformas y cuando llega la era de la inteligencia artificial me empecé a formar de manera empírica, platico con mi amigo, ¿verdad? Que tenemos pláticas ahí recurrentes y él ya había entrado a una maestría y él me motivó, me dijo, está esta maestría, entonces digo yo, si me puedo profesionalizar acá, voy a aprovechar. Entonces así fue como el punto de partida para entrar en esta maestría y la experiencia es interesante porque era una maestría en línea con compañeros de no solo de México, sino que algunos estaban en Canadá y en diferentes países de Latinoamérica también, y los docentes muy preparados. También que hablábamos de la edad hace poco, había docentes de más de 70 años, expertos en IA, entonces eso también llama mucho la atención. Entonces esa motivación de primero de la parte empírica y luego verlo de manera técnica es muy bonita y combinada con la formación docente creo que fue algo que me motivó tanto así que pues antes de estudiar la maestría en inteligencia artificial, acababa de egresar de la maestría en matemática educativa, ahí en la pedagógica. Tanto así que la conexión de ambas me motivó a hacer un proyecto de tesis de matemática educativa vinculante con IA. Entonces creamos un chatbot que, para que fuera más accesible, se montara en WhatsApp, se desplegara en WhatsApp. Y eso genera, pues, como mayor atracción, para que no entren en una plataforma y que tengan que un usuario y una contraseña, sino que solamente ahí a la mano. Está en una área bastante complicado donde se dice que hay resistencia para aprender. Y ya con la inteligencia artificial, ¿qué le podemos decir a los televidentes que están el día de hoy, pues esperando de que se les motive, que sí se puede trabajar, que no necesariamente la matemática es solo de un lápiz y un papel y el tutor enfrente, sino que pueden interactuar con este tipo de herramientas? Sí, bueno, la tecnología en los últimos años ha venido a apoyar con herramientas para graficar, entre otras más, y no digamos la inteligencia artificial. Entonces no tenemos que desligarnos de las tecnologías, lo que sí tenemos que tener es formación, como en todo. La mala información, la desinformación nos lleva a cometer errores,
prácticos, técnicos y sobre todo, a veces me da pena ver a mis papás creyendo un video hecho por inteligencia artificial y les tengo que explicar un poco más o menos eso. Entonces no parece, pero hay gente que todavía cree que la inteligencia artificial puede llevar a un problema, por decir así, ya serio en un sentido específico, y no, con la información creo que eso lleva. Y puntualizando en matemáticas, creo que si conocemos estas herramientas, formamos a los docentes, bueno, yo que hablo en el ámbito educativo, pero creo que esto es transversal a cualquier área. Entonces, si los niños se enteran cómo pueden aprender con ella y no se van al otro extremo, sino que hacen una presentación, por ejemplo, con inteligencia artificial y no revisan lo más mínimo, tenemos que los docentes conocerlo para que ellos posteriormente sepan cómo se les va a evaluar. La educación sin duda va a cambiar en muchos sentidos, porque antes se podía poner un ensayo y darle 50 puntos, pero ahora no, porque eso es automatizado. Entonces tenemos que regresar un poco a la mayéutica, diría yo, a la dialéctica, a hablar con los estudiantes, a preguntarles, a consultarles, y el puntaje más alto ya no va a estar en aquello que se entrega, sino en aquello que se explica, se razona, lo cual es bonito, ¿verdad? Regresar a esos tiempos donde los debates y la analítica era lo más importante. Marco, ¿qué aspecto de la inteligencia artificial cree que tiene mayor potencial de aplicación en el campo educativo? Hay dos aspectos muy importantes. El primero es la evaluación educativa y la retroalimentación inmediata. A partir de los años 90, 95 aproximadamente, empezaron a surgir los primeros algoritmos de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes. Actualmente esos algoritmos ya están actualizados en plataformas que son completamente de código libre y que nosotros estamos tratando de implementar con Roy también en la Universidad Pedagógica. Ya esos algoritmos ahora incorporan también elementos del algoritmo transformador, que es lo que tenemos actualmente en herramientas como ChatGPT, DeepSeek. Entonces, todas estas herramientas también ya vienen integradas en estos algoritmos de evaluación y permiten darle un seguimiento al estudiante sobre su rendimiento académico. Pero también tenemos la parte de la IA generativa que estaba explicando Roy, que puede darle retroalimentación inmediata al estudiante y puede acompañarlo en procesos donde el estudiante no tiene el profesor a la mano, pero sí tiene un chatbot que está entrenado para poder atenderlo de forma didáctica y personalizada. Marcos, los seres humanos, cuando repetimos una actividad, pues el cerebro nos la registra. Y a eso también nosotros decimos que es un algoritmo humano, porque es la repetición de esta actividad. Cuando podemos medir también ese tipo de actividad o de alguna acción que va a tomar el ser humano, ya que la inteligencia artificial hoy ha desarrollado todo ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Actualmente hay muchos estudios, sobre todo algunos estudios muy avanzados sobre la medición de las ondas cerebrales mientras el ser humano va haciendo todas estas actividades educativas. Y a partir de todos estos datos se ha hecho la reconstrucción en un modelo también computacional. Eso forma parte de algo también de inteligencia artificial que se llama computación cognitiva. Entonces, lo que se ha determinado a partir de estos estudios es que existen suficientes datos educativos para predecir esos comportamientos también. Incluso el CEO de Duolingo también lo dijo en ciertas entrevistas, que tiene suficientes datos educativos para predecir ese comportamiento que tiene el ser humano en la forma que aprende. Entonces, en este momento nos encontramos en una etapa histórica donde tenemos la posibilidad de utilizar esa potencia que tienen esos algoritmos. Y yo pongo el ejemplo más claro, que es cuando usted utiliza, por ejemplo, YouTube. Y cuando está utilizándolo, automáticamente le aparecen a usted canciones o contenido que usted dice, bueno, yo siento como que me leyeron la mente, como que este anuncio era como lo que yo quería consumir. Yo creo que me están vigilando. Y no, esa potencia, esos algoritmos que le va prediciendo su comportamiento, nosotros como educadores, con Roy, estamos interesados en esa misma tecnología, pero en la parte educativa para que le haga un seguimiento y que pueda el estudiante aprender y que se vaya adaptando según sus capacidades y su ritmo de aprendizaje. Interesante la temática. De momento vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en Educadores. Hoy abordamos el tema de la inteligencia artificial en la educación. Víctor, ¿qué herramientas o plataformas basadas en la inteligencia artificial utilizan actualmente para apoyar la enseñanza y el aprendizaje?
Ahorita está implementada la herramienta de Bodly, que es gratuita para todos los estudiantes de nuestra universidad, en la cual ellos pues tienen acceso completo a colecciones que los mismos profesores preparan de las clases. Un ejemplo, por ejemplo, la carrera de medicina, que es una carrera de 8 años, es difícil, en la cual el ser humano se pone en high performance, se podría decir, porque tiene que aprender, comprender, memorizar, combinar pedagógicamente un montón de estrategias. A nivel personal, los docentes tienen que ser muy creativos para que se les puedan quedar reacciones químicas, partes de la anatomía humana, etcétera, etcétera, etcétera. Esta facultad fue la primera en que implementamos el agente de inteligencia artificial y los docentes crearon colecciones de todos los apuntes de sus clases, las cuales las suben previamente a nuestra plataforma, y Bodly interactúa o se entrena con toda la colección de este maestro y le permite al alumno comprender lo que el maestro hizo en una presentación, en una fotografía o en un audio que el maestro les haya mandado a un grupo. Bodly, la inteligencia artificial, se entrena y le asiste al alumno a comprender la temática que él tiene que ver. Además de esto, nuestra herramienta permite que los alumnos compartan entre ellos colecciones o apuntes. Por ejemplo, un alumno normal, tradicional, él viene y el cuaderno y lápiz empieza a copiar, a hacer sus diagramas. Bueno, él tome una foto, la sube en su colección y esta él se la puede compartir a todos los demás alumnos, amigos de él o de la clase, y todos los alumnos pueden interactuar con su colección. El agente de inteligencia artificial se entrena con las anotaciones que tienen todos los alumnos y les ayuda para que no se les olvide nada de la temática de la clase. En esta herramienta está entrenada para poderle hacer pruebas de autoevaluación, para poderle hacer exámenes simulados. Les pongo un ejemplo. Algo típico que los estudiantes hacen es que guardan los exámenes de los maestros con el tiempo, van guardando el de química, el de matemáticas, guardan todos estos exámenes y lo que hacen, todo en algún momento lo hizo, piden uno de los exámenes más recientes, estudian estos exámenes y tienen la esperanza de que este sea el mismo examen que el profesor repita. Pues en este caso la herramienta como tal permite que se suban todos los exámenes que han tenido y no le da la respuesta a los exámenes, sino que le prepara una manera de estudiar los objetivos de ese examen basados en las colecciones o en la currícula que ya tiene él un entrenamiento previo. Esto les ayuda a ellos a prepararse no para memorizar un examen, no memorizar respuestas, sino para aprender el contenido en el cual serán evaluados posteriormente. Y el maestro tendrá datos en tiempo real de cómo ha sido la interacción con la colección como tal, porque la colección la enriquece un maestro. La colección es como una biblioteca documental que sirve para entrenar la herramienta. A veces nosotros creemos también que la inteligencia artificial es como un Google Drive, que uno mete un montón de documentos, de imágenes y de archivos y que todo eso está almacenado en algún lugar secreto, pero no es así. Pero estas colecciones hacen que la herramienta se entrene y nosotros la programamos para que se entrene en educar al alumno. Entonces, en el caso de nuestra herramienta de inteligencia artificial, lo tenemos algorítmicamente diseñada para ayudarle a aprender en lo que él tradicionalmente haría. Por ejemplo, si el alumno o los alumnos mandan audios o como tradicionalmente o actualmente graban al maestro, ponen la grabadora 1. Entonces esta persona puede subir esa nota de voz y la IA se entrena en ella y se comparte con todos los alumnos. Entonces se va haciendo un banco de contenidos con el que ellos interactúan más completo todavía. Inclusive a veces la IA le puede recordar al maestro, se te olvidó tal cosa. Muchas veces los maestros por la presión
el estrés, el tiempo. Pueden olvidar algunos temitas, detalles o explicaciones, pero a través de la inteligencia artificial, pues ya esto no se va a olvidar tan fácil. Qué interesante, Stephanie. Desde su experiencia periodística, ¿qué beneficios concretos ha identificado en el uso de la inteligencia artificial en procesos educativos? Principalmente optimizar tiempos. Eso a mí me queda tan plasmado porque, es decir, si usted se tardaba 30 minutos haciendo una nota periodística con 500 palabras, por ejemplo, con la inteligencia artificial, poniéndole los datos que necesita, haciendo un buen prompting, podría tardarse 2 minutos y publicarla en web en 15 minutos, lo que antes tomaba un proceso de 1 hora. Entonces, optimizar tiempo es lo principal. Ya que podemos invitar a sus colegas por el buen uso de esta inteligencia artificial. Bien, también está la otra parte que es un transcriptor. Está Gladia IA, que funciona para transcribir todas las entrevistas que ellos tienen en texto, y esto les optimiza tiempo de estar escuchando o reescuchando la entrevista que ya realizaron. ¿Qué tan complicado fue para usted implementar y poder incursionar en esta nueva era digital o en esta que hoy prácticamente ha venido a revolucionar, vamos a decir, todas las etapas de las diferentes edades en el mundo? Pues siento que tuve una conexión digital desde que empecé a estudiar periodismo, cuando me tocaba generar como sitio web desde Wix. Todo ese tipo de cosas me gustó y eso fue lo que me motivó. Siento que soy muy digitalizada, entonces me motivó a estudiar una maestría en inteligencia artificial generativa, por eso. Roy, ¿cómo se relacionan las matemáticas con el desarrollo de modelos de inteligencia artificial aplicados a la educación? Bueno, quizás no es la pregunta directa, pero me gustaría decirlo. No quería pasar sin decir esto. La IA es matemática. Está construida en base a las matemáticas. Ahí vemos todo lo que los alumnos nos preguntan. ¿Para qué nos sirven las matrices, las derivadas, las integrales, las transformadas? Todo está, toda esta matemática nos ayuda a construir esa IA tan fácil y cómoda que usamos ahora. Son modelos predictivos que construyen una oración, por ejemplo. Entonces no quería dejar pasar eso porque tiene que ver con matemática también, pero su pregunta va orientada a cómo la podemos adecuar, ¿verdad? Entonces, pues como les comentaba en mi defensa de tesis que tuve hace poco, yo presentaba los resultados y lo miraba en 2 vías. Una, cómo los estudiantes interactúan de forma cualitativa con los chatbots y nos damos cuenta que ellos tienen una buena predisposición a usarla. Y como hablábamos, ¿verdad? Los nativos digitales siempre tienen esa facilidad. La ventaja o lo que debemos de crear como ventaja es que el docente sepa de esto, aunque no sea necesariamente una maestría, sino que tenga una capacitación para que pueda orientar al estudiante para usarlo de forma tanto ética como funcional. Como hablaba Stephanie, que sea algo que me ayude a optimizar el tiempo. Por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, esta es la guía del parcial, miremos los temas. Les pongo este chatbot, yo puedo hacer varios chatbots, tengo varias plataformas. El que usé en WhatsApp pues era uno ya más profesional como parte de mi tesis, pero la idea es ponerle las herramientas a las manos y ir creando la madurez en ellos de tal manera que lo usen como una herramienta de apoyo y que sepan de que yo les doy la guía y que la pueden hacer con inteligencia artificial, pero que no les va a servir de nada porque no les va a generar un aprendizaje. Entonces es como una cultura que debe de haber ahora, donde cada persona, desde su ámbito, en este caso pues hablamos de educación matemática, pero todas las personas lo tienen que usar para potenciar su trabajo, para optimizar su trabajo, pero sobre todo en el ámbito educativo, de educación matemática, para aprender. Eso es lo más importante, cómo los orientamos para aprender. Bueno, es que hay algo que no podemos dejar pasar por alto. Cuando uno prepara su tesis, lee diferentes tipos de ensayos. Bonita pregunta. Hay bibliografía enorme. En Honduras, principalmente, vamos a basarnos en Honduras. En Honduras, ¿tienen ustedes, hizo su tesis, alguna tabla donde podemos identificar quién la está desarrollando más, en qué edad se desarrolla menos, quiénes no quieren ser proactivos y no entran a este tipo de aprendizaje que se debe de dar? ¿Tienen alguna información en relación a eso? Ok, la pregunta va orientada de información sobre en qué edades la usan ellos. No entendí la pregunta. ¿Qué edades la utilizan más? Porque vaya, estamos hablando que si Víctor viene y me dice en la universidad, pero ya sabemos que en la universidad van alumnos de 17 años
que entraron en una era que hoy casi desde que el niño está pequeño, lo primero que le entregan es una tablet, es un dispositivo, sea celular, lo que sea. Entonces están más familiarizados. Pero la pregunta es, los que no estuvieron en esa oportunidad también están interesados en estar en esta nueva era digital. Sí, bueno, así como un dato no le podría dar, sabemos, usted ya lo anticipó, de que todo mundo está usando, esta es la era de la inteligencia artificial, ¿verdad? Alguien diría que es hace poco, pero no, ¿verdad? Esto viene desde hace mucho. De hecho, un modelo de traducción usa inteligencia artificial. Muchas veces malinterpretamos la inteligencia artificial a secas como inteligencia artificial generativa. Y eso es porque la generativa es la que tenemos en ChatGPT, la que nos puede crear una imagen, un video, pero esa es la generativa, hay muchas más. Entonces los estudiantes ahora que se enfrentan a esto pueden conocer otras herramientas. Por ejemplo, el aprendizaje profundo, la visión por computadora. Todas estas herramientas creo que van a ayudar en un futuro. Quizás me desligué un poco de la pregunta, pero sí era importante mencionarlo. Y yo creo que todos en algún momento lo vamos a necesitar, lo estamos utilizando y el enfoque que hablábamos educativo de cómo direccionarlo. O tal vez Marco, tal vez apoya en esa pregunta también. Marco, desde su perspectiva matemática, ¿cuáles son las fortalezas y limitaciones actuales de la inteligencia artificial educativa? Bueno, la principal es la brecha tecnológica que tenemos en el país. No todas las regiones en el país tienen acceso a Internet, tampoco a dispositivos adecuados en algunos casos para ejecutar algunas aplicaciones. Esa es la principal situación que tenemos a nivel de país. Sin embargo, dentro de, por ejemplo, los hallazgos que tenía en este caso Roy Steven, mencionaba que actualmente, pues, según los datos que maneja los Institutos Nacional de Estadística, se ha encontrado un gran porcentaje de personas que al menos tienen un celular con WhatsApp. Y ahí es donde la Secretaría de Educación, por ejemplo, puede tomar estos datos para orientar estas plataformas de inteligencia artificial para poder utilizarlas en lo que tiene el estudiante, en lo que tenemos como sociedad para poder utilizarlo. Por otro lado, está un elemento que tiene que ver con la capacitación o formación permanente de los profesores. Hay una situación de una brecha un poco complicada porque, por ejemplo, este aspecto yo lo considero que es bastante delicado, porque no significa que yo voy a ver un tutorial de YouTube y que ya vi el tutorial de YouTube y voy a ir sin saber realmente, sin haberme evaluado realmente si yo manejo correctamente, sé los límites que tiene esta herramienta o sé también elementos de que estuvimos hablando con Stephanie de protección de datos, entre otras cosas que se escapan dentro del marco tal vez del país, pero sí hay que tenerlos en consideración. Entonces veo un tutorial de YouTube y voy a capacitar a los docentes. Creo que en ese aspecto como país tenemos que buscar al personal adecuado que pueda capacitar al personal docente para conocer y potenciarse y conocer los límites que tienen las herramientas también para que lo puedan utilizar en provecho de la niñez y juventud hondureña. Nuevamente vamos a una pausa, pero no se vayan, que ya regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos hablando sobre la inteligencia artificial y la educación. Víctor, ¿de qué manera la inteligencia artificial ha mejorado la experiencia del estudiante en la modalidad virtual? Actualmente, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual, lo implementamos de una manera distinta. ¿A qué me refiero a una manera distinta? Lo primero que cuando una institución educativa pone un programa, la primera tendencia es de hacerlo obligatorio para todas las personas. Pero en el caso nuestro, en nuestro par mexicano, la universidad nos dijo que no lo hagamos obligatorio, que lo hagamos voluntario. Entonces en la universidad empezamos a tener grupos, agentes o embajadores de la inteligencia artificial, embajadores de Bodley, con los cuales nos empezamos a reunir, explicar las bondades, reunirnos con maestros, tenemos un componente investigativo con inteligencia artificial nuevo que se está implementando,
y la manera en que las personas han acogido la inteligencia artificial ha sido distinta. Por darles datos, en 3 semanas de implementación ya teníamos más de 1,100 alumnos utilizando la herramienta en Tegucigalpa y en San Pedro Sula solamente. Ya al día de hoy los datos han aumentado aún mucho más. Los comentarios que los alumnos han hecho, muy particulares. Primero, voy a cancelar mi suscripción de ChatGPT, que se pagan $20. Lo primero que dijeron. Después, al pasar 3-4 semanas, ya no. Mantengo mi otra suscripción. ¿Por qué? Porque precisamente la herramienta no está diseñada para dar respuestas, no, sino que para educar o para enseñar. En los resultados académicos que estamos teniendo con los embajadores Bodley que se están midiendo son muy buenos. Estamos hablando de que este grupo de personas tienen alrededor de 3,500 interacciones o preguntas a la semana. Están cuestionando mucho, pero sobre bases académicas, pedagógicas, preguntas de cómo hacer las cosas, que son los datos que más nos ha llamado la atención. Porque los datos generales, los datos que tradicionalmente podríamos tener o que ChatGPT nos puede tirar, es cuántas interacciones llevaron a una respuesta definida. Pero en el caso de nuestra herramienta, lo que estamos viendo son las preguntas o interacciones en base a la temática que se está teniendo. Los datos son muy altos para una semana, para un grupo reducido de alumnos. Estamos hablando de que en un mes podemos llegar a tener 12,000, 15,000 interacciones y nos daba la gente cuántas preguntas nuevas realizan a la semana los alumnos y andaban alrededor de 1,800 a 2,000 preguntas a la semana. Son datos distintos para medir el impacto. Uno pensaría, lo primero que miro es si saca 100 en la nota final, pero uno puede llegar al 100 de distintas maneras. Uno puede decir, yo copié, yo no estudié, yo le pegué, atiné al azar. Pero los datos con los que estamos midiendo la inteligencia artificial es cómo están preguntando, si lo que preguntan es correcto y si se les está enseñando a llegar a la respuesta de manera apropiada. Porque la inteligencia artificial, como una herramienta, puede amplificar los conocimientos de la persona. Lo que decía Stephanie en algún momento también, el primer temor que tenemos es que nos van a sustituir, pero realmente no. Si nos quedamos atrasados y no lo utilizamos, va a venir otro que la va a usar mejor y sí, esa persona los va a sustituir, pero no tenemos que tenerle miedo, tenemos que aprenderlo a usar. Entonces, aterrizando lo de los datos, se espera que haya un impacto en este grupo de jóvenes. Se está conduciendo una investigación para ver, porque es un grupo nuevo, cómo impacta en ellos. Hasta el momento los datos de uso es lo que estamos midiendo, que son muy buenos, porque lo están utilizando como un tutor. Las horas de uso, la cantidad de uso promedio de ellos, las horas en que lo usan son horas que uno dice 2, 3 de la mañana, 11 de la noche, a mediodía. O sea, los jóvenes están adecuando este tutor a su horario disponible, que es algo muy, muy positivo, muy bonito en los jóvenes. Ahora tenemos un segmento de personas ya un poco más maduras también, que estas pues tienen sus trabajos y este segmento lo utiliza de 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, mediodía, 7, 8, 9 de la noche. Son datos de uso muy llamativos al respecto. Yo quiero aquí preguntarle a Marco, cuando hablamos de evaluación y estamos en este tipo de plataforma, por lo general se está generando entre los estudiantes que la respuesta es cerrada, es sí, no, bueno, muy bueno, excelente, o hay también la posibilidad de poder interactuar y que pueda cada quien colocar su conocimiento y que sea evaluado, no porque textualmente así lo dice la lectura o también tiene su propio criterio que puede implementar el estudiante una vez que esté evaluado ahí? Mire qué bonita pregunta. Justamente está llegando al campo donde yo estoy
haciendo también mi investigación y próximamente espero poderla presentar. Hay dos formas. La primera que usted menciona, donde tiene el acompañamiento de un tutor inteligente, donde las respuestas son de tipo cerrada, ¿va? Donde le dice, esta es la pregunta, te doy 5 opciones, seleccionar las 2 opciones de 5. Entonces, está la otra opción, que es la que usted está preguntando, que es con procesamiento del lenguaje natural. Tenemos varias técnicas de procesamiento del lenguaje natural que hemos ya utilizado con Roy Stevens en los cursos de él o en algunos proyectos que yo he realizado, donde nosotros podemos, a partir del texto que introduce una persona, una pregunta abierta, podemos ver en primera instancia si la respuesta tiene alguna connotación o qué sentido, qué es la semántica, o sea, cómo respondió esa pregunta. Entonces nosotros con esas herramientas de procesamiento del lenguaje natural podemos evaluar esos aspectos que usted está mencionando. Y es donde nosotros estamos interactuando. Lo que queremos nosotros en este momento, especialmente es algo que me llama mucho la atención a mí, es conectar esas dos cosas. Primero, la evaluación que usted menciona de las preguntas, las opciones que tiene que seleccionar y cómo está esa interacción con esa parte de procesamiento del lenguaje natural que usted está mencionando. Stephanie, ¿cuáles son los principales riesgos o desafíos que los medios destacan cuando se habla de inteligencia artificial en el aula? Yo veo 2 riesgos bastante grandes. Y uno es que la inteligencia artificial alucina. Al alucinar y dar respuestas erróneas para personas que no estén informadas, es un nicho para crear desinformación. Y el otro grave problema que veo para estudiantes es que se queden con las respuestas que les dé el modelo generativo y no interactúen y pierdan su criterio de lo que están pidiendo, por lo que creen que la inteligencia artificial es más inteligente que ellos, subestiman sus criterios. Entonces, eso a mí me parece un riesgo bastante grande. Pero bajar un poquito ahí el lenguaje técnico. Cuando hablamos del alucinar, dejémosle claro qué es esa contradicción que pueden tener en cuanto a los criterios y la palabra que usted ahorita decía para no dejarlo así en el aire luego. Bien, cuando me refiero a alucinar es que da información errónea, no viene en el contexto que fue solicitada, da respuestas vagas, porque él está diseñado o está diseñada para dar respuestas. Entonces no siempre son concretas con lo que él o la le solicita. En su experiencia durante ha hecho la redacción y le ha hecho algún tipo de modificación la inteligencia artificial que usted no considera congruente a lo que se debe de mencionar o para mantener un poquito que nosotros decimos es que no es prudente y para mantener la prudencia le ha tocado cambiar ese texto. Claro que sí. Incluso ayer, por ejemplo, estaba redactando una nota sobre las consejeras del CNE, el Consejo Nacional Electoral, y me cambió el nombre de Cosette López a Rixi Moncada. Uy. Y ya no forma parte de este consejo actual, sino del anterior. Entonces, estos son riesgos. También, cuando hago notas sobre Donald Trump, lo recuerda como un expresidente. Y como yo le pongo a mi público, a mis lectores, el expresidente Donald Trump. Entonces, es como ese tipo de respuestas. Y también en las transcripciones hay otro riesgo, que entiende otra palabra y no es la que usted dijo. Entonces, ante eso, por eso es muy importante que los humanos supervisemos qué es lo que nos da de resultado la inteligencia artificial. O sea que sí hay que supervisar los resultados. Claro ahorita. que sí, aquí en todo lugar, siempre. Cuando hablamos de resultados, recuerde que hay un gran debate hoy a nivel nacional y todo lo que hemos podido ver en el Congreso Nacional de la República, podemos verlo en el CNE, que también, y se habla que no, que todo debe de ser, como dicen, pura tecnología. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Solo para terminar este bloque, quiero decirle a Roy qué tan importante es el análisis de datos en tiempo real para mejorar procesos de enseñanza mediante la inteligencia artificial. Uy, de hecho, esa es una de las potencialidades que tiene la inteligencia artificial ahora.
Bueno, nos mencionaban que en la católica están usando una herramienta. Nosotros en la pedagógica también usamos una herramienta. En esta herramienta, pues el estudiante se conecta, le pregunta y si ve que no está en el nivel de comprensión de la pregunta, baja el nivel de la pregunta. Luego sube el nivel, va acompañando al estudiante de manera progresiva y aparte, cuando llega el docente, ve que sus alumnos han interactuado y ve métricas. ¿Dónde están las preguntas más frecuentes? ¿Dónde está un punto que es el que más preguntan? O sea, tenemos esa data. A nivel más técnico existe algo que se llama, se me escapa la palabra. Análisis de sentimientos. Uno es el análisis de sentimientos, que de hecho complementa lo que iba a decir, y el otro es la analítica de la data. Existen muchas ahora técnicas, minería de datos. Existen muchas técnicas ahora con inteligencia artificial para analizar. No solo las tradicionales que ya conocemos, ¿verdad? Que hay software, que R, que SPSS. No, ahora hay técnicas propiamente de inteligencia artificial. Casualmente usé una yo en la investigación que se llama árboles de decisiones. Existe Random Forest. Hay varias técnicas y hay que aprovechar toda esta minería de datos y sobre todo minería de datos educativos para mejorar la enseñanza en Honduras. Y eso es muy importante, que la IA nos venga a ayudar. Si bien es cierto, siempre está la preocupación que nos va a sustituir, pero va a sustituir aquello que es repetitivo, aquello que es recurrente. Y si un docente solo deja una guía y solo va a platicar de esa guía, sí lo puede sustituir. Pero si ese docente piensa, razona y desarrolla eso en sus estudiantes, ¿qué va a hacer? Le va a ir a enseñar, mire, esta herramienta es para crear presentaciones. Esta herramienta hace resúmenes. Úsela usted y ahora platíqueme. No, usted no lo entendió. Tiene que ir a leerlo por su cuenta. O vuelva a pedirle un resumen y demuéstreme que entendió. Hay que buscar maneras para que el docente, en este caso que hablamos del ámbito educativo, pero en general, para que nos sirva como un recurso. Lo más importante es usarla a nuestro favor. Roy, ¿hay algún tipo de resistencia cuando ustedes inician en este proceso de la enseñanza? En general. A no querer utilizar este tipo de herramientas. Sí, no, en general. De hecho, la primera vez que me enfrenté a un público para hablar de esto fue cuando a mis colegas, con un grupo de alumnos que tenían una clase de TICS, así se llama esa clase en el bachillerato en humanidades, yo a mis alumnos les enseñé estas herramientas de inteligencia artificial porque ellos ya conocían todo lo de ofimática y digo yo, ¿y qué les enseño acá si esta es la currícula de este curso de TICS? Entonces les enseñé herramientas de inteligencia artificial, pues ahí fue cuando platicamos con Marco, él me dio algunas recomendaciones, ya había empezado su maestría en ese momento, entonces digo yo, lo voy a mostrar a mis colegas. La primera pregunta que me hacían es, ¿cómo hago para que el alumno no me copie? En vez de decir, ¿cómo aprendo esto para potenciar mi clase, para que el alumno aprenda más? Entonces hay una renuencia a veces a cómo me afecta a mí y no cómo yo tengo que cambiar para que esto me ayude, para que esto ayude a mis estudiantes. A veces muchos docentes o personas en general solo se preocupan cómo me afecta a mí y no cómo yo tengo que cambiar para que esto me ayude, me optimice. Eso es el punto más clave ahí. Vamos a nuestra última pausa, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en el último bloque de Educadores, donde abordamos el tema de la inteligencia artificial en la educación. Víctor, ¿cómo se aseguran de que el uso de la inteligencia artificial no sustituya, sino complemente el rol del docente? Así como se los he mencionado anteriormente, pues la universidad ha visto a bien dar esta herramienta para los estudiantes, para los docentes, personal administrativo, para que todo el mundo hable el mismo idioma. Los docentes tienen la herramienta, pero ya en un nivel de docentes como tal. Los alumnos lo tienen en un nivel de alumno, que es que ellos puedan aprender de la temática que se da. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros? Para asegurarnos de que no se mal use. Hay una reprogramación o reestructuración de las clases, porque las clases se tienen que preparar con un diseño instruccional distinto para que la inteligencia artificial se entrene en cómo yo quiero que prepare al alumno para la clase. Y este es un reto bien grande porque muchas veces pues los docentes tradicionalmente están acostumbrados a repetir. De memoria han dado la clase 10 años, de memoria la pueden dar ahorita en 5 minutos, pero cuando se habla ya de reestructurar la clase para entrenar la inteligencia artificial, ya aquí ya vienen los componentes y las limitantes que se le tiene que dar a la herramienta
para que no pase nada que no queremos. También, en el caso nuestro, nuestra herramienta tiene dos modos, el modo enfoque y el modo búsqueda. Tradicionalmente, cuando uno usa ChatGPT, él se puede buscar en la web, puede buscar en cualquier lado lo que él considere. Pero en el caso nuestro, para ponerle ciertas limitantes, utilizamos el modo enfoque para que solo busquen las colecciones que están preparadas para los alumnos y no vaya a buscar en la red cualquier información que no sea verificada y que pueda venir a entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando ya se pone en modo búsqueda, pues ya se le advierte al alumno. Se va a ir a buscar a la web, revise la información. Va al rincón del vago. Porque puede ir a cualquier lado, o sea, va a cualquier lado, ¿no? Es correcto y pasa lo que Stephanie nos ha dicho de las alucinaciones que la IA da. Pero el modo enfoque es la manera en la cual nosotros, con la inteligencia artificial, nos aseguramos de que se concentre en la temática de la clase que hemos preparado previamente por el docente con un grupo de pedagogos para que el alumno aprenda. Y de esta manera tratamos de encauzar bien, no limitar, sino llevarlos por el camino correcto en este mundo del aprendizaje. Porque ya una vez de que ellos empiezan a interactuar y les gusta mucho, ¿no? Víctor, hay 2 universidades aquí en Honduras que están brindando la carrera de medicina. ¿Cuánto ha revolucionado esto de la inteligencia artificial estrictamente en la medicina? Y a usted que le ha tocado rectorar algún campus de esta universidad católica, y podemos decirle a los demás que es una herramienta muy valiosa, sí. o en qué nivel le podemos calificar a esta herramienta estrictamente en la medicina. Mire, todo el mundo, nosotros la hemos utilizado en algún momento. Me siento mal o le mando una foto de una lesión a ChatGPT, recomendame algo. Todo el mundo lo hemos hecho. En algunos casos, pues otras personas mandan fotos de uñas, etcétera. Y el mismo chat le dice a uno, mira, esto puede ser por estas situaciones, pero lo más recomendable es que vayas con un médico. Eso nos lo dice a todos, ¿no? En el caso de la medicina, el estrés académico que el alumno tiene es bien grande. Es típico ver en las facultades de medicina, en la Autónoma, en la Católica, en Unitec, que los jóvenes andan en uniforme, están tirados en el piso, descansando en los ratitos que pueden, o en los hospitales durmiendo en el carro un rato. El cansancio agotador que tienen es bien grande y estas herramientas vienen a ayudarles a ellos en que los momentos que puedan tener ellos, digamos, de estar descansados, de poder aprender, que no necesariamente va a ser en el aula de clases, sino que puede ser que estén en su casa, pueden ser que ellos estén post-turno en una sala, en una habitación, en el hospital. Puede ser que en ese momento limitado de tiempo ellos quieran y necesiten tener un tutor ahí con ellos. Y ahí viene cuando la herramienta les va a poder, les está a ellos ayudando en esos momentos específicos. Porque ellos mismos, cuando pasan después de turno 24 horas, ellos tienen un tiempo en el cual están en recuperación, post-turno se llama. Porque físicamente, cognitivamente, el cansancio de ellos es grande. Ya cuando están descansados, esos lapsos de tiempo que ellos dicen, puchica, quiero ahí profundizar en algo. Cómo funciona este mecanismo endocrinológico en el cuerpo, por ejemplo. Ahí tienen la herramienta. Necesariamente, o sea, gracias a Dios, ellos van a tener que andar siempre su celular. No podrán andar con su libro siempre, que son unos libros gigantescos, cuadernos. Pero sí van a tener su celular. En ese momento, ok, ahí podemos hacer una consultita previa. Y en el mundo de la medicina, la inteligencia artificial está pegando fuerte. O sea, esto, la parte predictiva en los tratamientos que se están desarrollando, se están acortando los tiempos de desarrollo de tratamientos, es bien grande para nuestros alumnos, para todos los alumnos de medicina. Entre más herramientas les demos para que cuiden mejor al ser humano, es mejor para nosotros. El beneficio lo vamos a vivir nosotros con mejores sistemas de salud, atenciones más prontas, más rápidas. Mire usted, por ejemplo, un médico en el Seguro Social que tiene que por cuota atender 50 personas al día. Paracetamol para todos. Al final eso es lo que va a decir. Pero
el cansancio tiene un factor que influye, pero si ya él ya puede, de una u otra manera, ok, estoy cansado, busco una asistencia, pues puede darme un mejor servicio. Qué bien por la medicina y por Honduras para que nos estemos actualizando. Stephanie, ¿qué tan preparada considera que está la comunidad educativa para enfrentar los cambios que trae la inteligencia artificial? Yo creo que está poco preparada porque no todos los docentes les ha interesado el mundo digital. Recuerdo que en unas conversaciones con docentes me comentaban, no, yo a mi alumno solo veo que es inteligencia artificial desde mis criterios, no sé cuáles serán los de ella, y le pongo 0. Y a mí me parece que es una manera bastante grosera de calificar en 0, porque no es que el alumno no deba usar la inteligencia artificial. Es que como docentes deben de capacitar a sus estudiantes para que puedan utilizar de manera eficiente la inteligencia artificial. Y si lo llevamos desde otro ámbito como país, pues no hay un marco legal que regule la inteligencia artificial. ¿Esto qué pasa? Que cualquier persona que use inteligencia artificial para desinformar, por ejemplo, no va a ser penalizada. Entonces esto toca ámbitos bastante fuertes que nos afectan como sociedad. Roy, el modelo educativo que tenemos está preparado para todos estos cambios que se han dado y máxime después de la pandemia 2020-2021 que ha habido unas grandes transformaciones en materia educativa. No, bueno, como país siempre tenemos pues un poco de atraso respecto a los avances tecnológicos y la aplicación de las mismas. Entonces es difícil decirle que sí de entrada porque inicialmente creo que tiene que haber esa adecuación, ¿verdad? Que todos debemos de pasar para acercarnos a estas tecnologías de una manera efectiva. Pero algo que sí fue positivo dentro de lo mucho malo que hubo en la pandemia es que nos acercó a la tecnología. Y eso genera que ahora que llegó la inteligencia artificial, cercano a la pandemia, hubiera una mayor facilidad, cercanía, anuencia a intentar usarla y ahora solo viene el proceso de capacitación para que sí sea de manera países efectiva. del primer mundo, Roy, más bien hoy dice que no van a usar mucho las herramientas digitales, incluso están volviendo al libro en físico. Finlandia dice que no tiene los mejores resultados y es la primera, pudiéramos decir, potencia en cuestión en materia educativa. Esos son los estándares que se colocan y cómo poder mediar, porque lo que sí hay que tener claro es que no nos podemos hacer a un lado en esta era de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que ahí pues regresamos a lo que comentábamos y hemos mencionado bastante. La capacitación va a ser importante, esa forma de entender y visualizar cómo le podemos sacar el potencial, porque si miramos solo lo negativo nos vamos a quedar pues como siempre un poco atrás en los procesos y necesitamos este tipo de herramientas y sobre todo para potenciar, en este caso que estamos hablando de la educación, pero en todo. Yo me sorprendo cómo con la IA generativa que se está aprovechando, no se está aprovechando otros campos. Por ejemplo, nosotros que nos capacitamos en la parte técnica, aparte de las herramientas de IA generativa, nos sorprendimos cuando actividades pequeñas que nos daban en la maestría era agarra este conjunto de correos electrónicos, entréneme un modelo para que responda a correos electrónicos. Y eso ya personaliza una empresa y la optimiza. Entonces tenemos que aprender, capacitarnos, obviamente no todos a nivel técnico, ¿verdad? Pero sí tiene que haber personas que sepan usar las herramientas para que las adecúen en su contexto. Así que eso va a ser fundamental si no nos queremos quedar rezagados como muchas veces nos pasa. Ahora el rezago ha ido disminuyendo porque ya todos tenemos acceso a redes sociales, nos enteramos de las nuevas tendencias, de las nuevas tecnologías, nos enteramos qué está pasando hace un segundo. No como antes, que teníamos que esperar que llegara algo acá para enterarnos. Entonces eso nos va a ayudar también a que el rezago sea menos y no sea tanto como en otros tiempos. Marcos, si usted tuviera decisión política, ¿qué políticas públicas para la educación usted implementaría? Primero que todo, tratar de hacer una fuerza de tarea educativa, ¿va? Donde tendríamos que tener una unidad de inteligencia artificial y educación que pueda tener indicadores claves de cómo podemos implementar la inteligencia artificial en educación con resultados. Porque una de las características que tiene este mundo de los datos es que los datos matan cualquier relato. Los datos nos dan métricas precisas de lo que está ocurriendo en cualquier realidad.
Entonces, en ese sentido, tendríamos una unidad especializada. Y como le vuelvo a repetir, o sea, que fue algo que siempre he estado mencionando y ha sido parte de mis ponencias, siempre. Un ejemplo muy claro que yo que di era el hecho de tener, por ejemplo, el ejemplo de una persona que conduce su vehículo todos los días para ir al trabajo. Y lo puede hacer de manera muy competente, pero no por eso es un especialista que puede... en mecánica, en construcción de motores, en seguridad del vehículo. Entonces son dos competencias totalmente diferentes. Entonces lo que trato de decir es que usar competentemente herramientas de inteligencia artificial en educación es el primer reto que tenemos, pero también tenemos un reto de tener soberanía tecnológica. Tenemos el talento, tenemos las personas que pueden crear modelos, podemos entrenar modelos para, a través de esas fuerzas de tarea que podemos tener en educación, poder implementarlas en el sistema educativo. ¿Qué le podemos decir, Marcos, a aquella persona o a aquel segmento de personas que dicen que lo estadístico depende para qué yo lo quiero utilizar? Le voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en un centro educativo. En ese centro educativo hay aproximadamente 420 alumnos. Y entonces yo me voy a la cafetería y le pregunto a la de la cafetería, ¿cuántas enchiladas usted vendió? Y me dice, vendió 420 enchiladas. En eso vengo y hago un análisis y digo, todos los alumnos se comen una enchilada, pero eso es falso. Sí, total. Porque yo miro un número, porque pudiera ser que hubieron unos que se comieron 2, otros comieron 3 y otros se quedaron sin comer. Pero eso es así algo bastante cosmético lo que yo le planteé. Sí. Pero sí hay un segmento de la población que dice que los resultados va a depender de qué me interesa resaltar, porque cuando hay respuesta cerrada, muy bueno, regular y malo, por decir algo. Entonces, cuando mira que el muy bueno es poco, entonces suma el bueno con el muy bueno y dice, miren, el tal segmento, tal número de la población. Por lo que le escuchaba ahorita y por lo que sí también conozco, que hay un número de personas del otro lado que dice, depende para qué quiero contar el relato. Y así uso lo estadístico. Sí, totalmente. Es que en todo ámbito siempre hay personas que de manera poco ética utilizan la estadística. Y lo importante, como usted lo mencionaba, le daban los datos. Hay estadísticos como la desviación estándar, por ejemplo, y otras técnicas estadísticas para detectar si realmente todos los muchachos se comieron una enchilada. Pero para eso se ocupa una persona especializada en el tema, que es lo que he venido mencionando. Y aparte de eso, decirle que todos estos procesos, todos estos avances, no solamente tenemos la IA generativa, sino que tenemos avances, como lo mencioné en mis participaciones anteriores, desde los años 1990. Tenemos avances en evaluación educativa con algoritmos de inteligencia artificial. También podemos utilizar el procesamiento del lenguaje natural, como lo mencioné, que de manera sencilla es que se hace un análisis del lenguaje para categorizarlo si está respondiendo bien o mal el estudiante, por ejemplo. Entonces tenemos tantas herramientas, pero también hay muchas personas que no las conocen, desconocen sus límites. Es más, a veces hablan de las herramientas con mitos, como lo hemos venido mencionando. Hablan de que van a sustituirnos, que lo hacen mejor que nosotros, que piensan, incluso mencionan esas palabras, que son muy humanas. Entonces, de repente, no conocen el trasfondo que, por ejemplo, mi colega Roy mencionó. Son herramientas matemáticas avanzadas que obviamente tienen una parte computacional por el tema de recursos, memoria, todo lo que tienen que utilizar. Y como no conocemos los límites, no sabemos con qué nos estamos enfrentando, y también las startups tecnológicas también quieren vendernos los productos, a veces utilizan palabras que son comunes para nosotros, como esa que acabo de mencionar, pensar. Pensar es un acto humano. Entonces, estas herramientas no son equivalentes al ser humano, están bajo nuestra supervisión, pero sabiéndolas utilizar y conociendo los límites, podemos sacarle todo el provecho que nosotros necesitamos. Bueno, una temática muy interesante. Podemos pasar todo el día, creo, hablando de esto, pero hemos conocido hoy cómo la inteligencia artificial, de la mano del conocimiento matemático y la experiencia académica, está transformando el panorama educativo, el futuro
ya está aquí y nos reta a adaptarnos, formarnos y reflexionar sobre su impacto. Gracias por acompañarnos en Educadores. Hasta la próxima.